No pierdan detalle de este tuit, porque pasará a la historia. En este mensaje de 26 palabras del 14 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud aseguraba que según las autoridades chinas, el virus neumónico reportado 2 semanas antes no se transmitía entre humanos. Con la ventaja del tiempo, se podría decir que la OMS tuvo un ligero resbalón, y algunos defenderán que quizás en ese momento no había evidencias y había que ser cautos. Sin embargo, había quienes sí parecían tener indicios y sospechas. Indicios y sospechas que tanto la OMS como las autoridades chinas decidieron omitir por diversas razones. El 30 de diciembre de 2019, el mismo día que China reportaba varios casos de la extraña neumonía, el doctor Li Wenliang, un oftalmólogo de Wuhan, escribía en un chat con colegas que su hospital había diagnosticado un caso de algo muy parecido al SARS, otra epidemia de coronavirus que también se inició en China en 2003, y advertía que como aquel podría ser contagioso entre humanos. El 1 de enero de 2020, solo un día después, a 900 kilómetros de Wuhan, el gobierno de Taiwán enviaba un comunicado a la OMS a través de la ONU, expresando sus temores de que el virus pudiera ser un nuevo coronavirus con potencial de contagiarse entre humanos. 2 días más tarde, la policía china se ponía en contacto con el Dr. Li Wenliang y le advertía por esparcir rumores infundados sobre el aún desconocido virus. En los días siguientes, Taipei decidía cancelar miles de vuelos de Wuhan y otros lugares de China, y ponía en cuarentena a quienes tenían síntomas sospechosos. El 7 de febrero, Li Wenliang, de 33 años, moría infectado por el coronavirus, ya conocido entonces como la nueva versión del SARS. Y a 15 de abril, Taiwán, con una población de 24 millones, apenas tiene 395 casos confirmados y 6 fallecidos, de los más de 2 millones de casos y más de 120.000 muertes registradas a nivel mundial. Tras estas decisiones y la fe ciega en las investigaciones y medidas chinas para controlar el virus, muchos se preguntan si el gobierno de Xi Jinping está manejando los hilos de la Organización Mundial de la Salud para controlar el relato de la pandemia. Una pregunta difícil de responder. Este es Aso Taro, viceprimer ministro de Japón, quien a finales de marzo decía esto en una sesión parlamentaria. Y obviamente no es el único que está lanzando estos mensajes. Para muchos, la influencia de China en la OMS es más que evidente y se demuestra con la exclusión de Taiwán como miembro e incluso con lo que parece una especie de veto para pronunciar el nombre de la región cuya soberanía reclama China. Y para todos estos, una muestra es lo que ocurrió en esta entrevista de un medio hongkonés a uno de los principales epidemiólogos del organismo, que fue preguntado por Taiwán. WHO considered Taiwan's membership. Hello? Sorry, I can't hear you. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. El consenso es que durante los últimos años, Occidente ha ido descuidando la OMS en favor de otros centros de poder más relevantes, como el FMI, la OMC o la OTAN, y dejando a la organización al borde de la irrelevancia operativa y con un menguante presupuesto. Así que, tras el brote de SARS de 2003, China habría comprendido el verdadero potencial de controlar este mamut administrativo en casos de crisis sanitaria. Un mamut que ahora tiene forma de altavoz con el que controlar la narrativa del coronavirus y cuyo speaker principal sería el presidente Tedros Adhanom Ghebreyesus. For this noble organization to reclaim its trust from member states and from every citizen of the world. Pocos días después de que China pusiera en cuarentena a 57 millones de personas en Wuhan y la provincia de Hubei, el presidente Tedros visitaba a Xi Jinping en Pekín. Allí, el líder de la OMS lanzaba un mensaje de tranquilidad. Estamos en buenas manos. La alerta global llegaría más tarde, el 30 de enero, en otra reunión extraordinaria en la que Tedros aseguró que China estaba fijando un nuevo estándar en el control de pandemias. The Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures
it has taken to contain the outbreak. Sin embargo, el primer equipo de la OMS al que se permitió acceder al terreno y con limitaciones tendría que esperar hasta el 13 de febrero. 2 semanas más tarde, Tedros se mantenía inamovible en su discurso. The steps China has taken to contain the outbreak at its source appear to have bought the world time. Pero la OMS tuvo que declarar la pandemia el 11 de marzo, cuando ya sumaba más de 120.000 contagios, 4.500 muertes y 114 países afectados. Y con el mundo contagiándose a toda velocidad, Tedros pedía mirar a Wuhan como símbolo de esperanza. Wuhan provides hope for the rest of the world, that even the most severe situation can be turned around. Para valorar el incierto alcance de la influencia china en la OMS, es fundamental entender cómo se financia la organización. Para empezar, no depende económicamente de China, cuyas contribuciones apenas rondan los 90 millones de euros, menos del 10% de lo que pone Estados Unidos. De hecho, las aportaciones estatutarias de los 194 países miembros de la ONU tan solo cubren un quinto de los gastos del ente multilateral, cuyo presupuesto operativo para 2020-2021 ronda los 5.000 millones de dólares. El resto se financia a través de organismos privados, fundaciones filantrópicas y ONGs. Las cuentas están tan descalabradas que en el ejercicio 2012-2013, la Fundación Bill y Melinda Gates fue su principal donante por encima de Estados Unidos. Esto deja al organismo, que cuenta con más de 7.000 empleados en 150 países, muy vulnerable ante los grupos de presión. Y con Estados Unidos en plena retirada del frente global y la Unión Europea enfrascada en sus dramas internos con el Brexit, la imagen de China como posible pilar de la OMS se habría ido fortaleciendo la organización. Pero a pesar de todas estas críticas, la OMS ha impresionado a muchos médicos y profesionales sanitarios por su velocidad y eficacia en la toma de medidas en la crisis del coronavirus. Además, hay quienes piensan que las intervenciones del presidente Tedros deben ser interpretadas en clave diplomática, como pequeños gestos para lograr la colaboración de un régimen hermético y autoritario en un momento tan delicado. Pero parece que en su estrategia, la OMS pudiera haber acabado mezclando lo político con lo sanitario. Para muchos, Tedros se ha erigido en uno de los defensores a ultranza de la draconiana vía china para controlar los brotes, aceptando de forma acrítica sus cifras e informes. Y ningún ejemplo más sangrante para ilustrar esta peligrosa confusión que el cómo se ignoró las advertencias de 2 fuentes que, de haberse escuchado, podrían haber cambiado el curso de una de las peores crisis de la historia de la humanidad.